Bien, vamos a tomar el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 2, en donde Juan el Bautista habla a los que oían. Y este versículo es bien decidero, bien importante. Así que vamos a leer Mateo, capítulo 3, versículo 2, palabras de Juan el Bautista. Y él dice, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, dándote gracias por tu palabra, Señor, la cual tendremos para nuestra vida. Que en estos minutos, Señor, que vamos a ministrar, cada uno de tus hijos y de tus hijas puedan recibir, Señor, en forma especial esta palabra a su vida. Que puedan también aplicarla y que puedan al mismo tiempo analizarse a través de ella. En el nombre de Jesús, guíanos a nosotros, danos la sabiduría, danos la capacidad para poder plantear este tema, Señor, y de esta manera con claridad poder llegar al corazón y mente de tus hijos. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar entonces acerca de un arrepentimiento verdadero. Alguien dice, bueno, es porque hay alguno falso. La verdad es que creo que en esto hay mucha, ¿cómo llamarle así? Muchos criterios diferentes, y esto es lo que tenemos que tratar de ver. El verdadero arrepentimiento, o el arrepentimiento verdadero, en realidad, que ha sido de alguna manera olvidado dentro de la iglesia cristiana, actualmente no se habla mucho acerca de él, y debemos entender que sin un verdadero arrepentimiento no puede haber una verdadera relación con Dios. No se puede tener una verdadera relación con Dios si no hay, por supuesto, un arrepentimiento verdadero. Juan el Bautista entra en su ministerio, o habla en su ministerio constantemente de esto, y él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego vemos al Señor Jesús predicando también acerca de lo mismo, hablando en Lucas capítulo 13, versículo 3, y viene y les dice a las multitudes: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando vemos entonces que Juan el Bautista, también nuestro Señor Jesucristo hablaron del arrepentimiento, y luego vemos a todos los discípulos del Señor, después de que el Señor ya se había ido, iban por todos lados predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados, que por supuesto eran en el nombre de Jesús. Entonces vamos a estar tratando este asunto, y creo que Dios tiene algo que decir en esta área. Si nosotros queremos personas salvadas dentro de la congregación, dentro de la iglesia, tenemos que hacer que se arrepientan primero. No podemos hacerlo de otra manera. Podemos tener personas dentro de la iglesia sin haberse arrepentido, claro, y las hay. Para hacer entonces que las personas sean realmente salvas, y no es que nosotros las salvemos, sino que realmente sean salvas, tiene que haber primero un arrepentimiento. Y para eso tenemos que comprender qué es el arrepentimiento desde el punto de vista de Dios, no desde nuestro punto de vista. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, Pablo habla y enfoca en realidad esto. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, en este capítulo que Pablo en realidad toma este enfoque del arrepentimiento, el apóstol se refiere a la epístola que escribió, por supuesto, anteriormente a los Corintios, de un asunto del cual ellos tenían que ser culpables o culpados grandemente. Él habla aquí del efecto que hubo al haberles llevado al verdadero arrepentimiento. Ellos se arrepintieron después de tener una tristeza que era según Dios. Para el apóstol aquí, sin duda, queda claro, y también para Dios, esta era la evidencia de su arrepentimiento, que realmente era genuino cuando hay una tristeza según Dios. Y trataré de explicarlo más adelante. Ahora, en este versículo
que usamos de alguna manera como texto de lo que Pablo habla. Él habla de dos clases de arrepentimiento, uno que produce salvación y el otro que produce muerte. Él alude aquí a lo que generalmente se entiende por dos clases de arrepentimiento, y él está tratando de enfocar la realidad, por supuesto, de lo que él quiere enseñar a la iglesia a la cual le escribe. Y en este sentido también en esta lección trataremos de enseñar lo que esto significa. Cuando predicamos el evangelio para primero llevar a los hombres al punto de reconocer su necesidad de Dios, tenemos que saber con toda certeza cómo llevarlos allí. O sea, nosotros no podemos predicar el evangelio para llevar gente al Señor sin saber cómo hacerlo. Cuando nos damos cuenta que al menos, y lo digo así, al menos el 2%, y podría decirlo de otra manera, solo el 2% de los que vienen a la iglesia y reciben a Cristo vuelven a regresar. O sea, estamos hablando de 100 personas que reciben a Cristo, solamente 2 vuelven para quedarse y para servir a Dios. Eso es una cifra catastrófica, alguien lo diría, ¿no? Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué sucede? ¿Por qué ocurre esto? Entonces nos damos cuenta inmediatamente que algo está mal. Algo está ocurriendo. ¿Por qué el resto, el 80 o el 98% de las personas no está volviendo, no está regresando a la iglesia? Esto es como hacer una campaña evangelística en donde 100 personas aceptan al Señor y de esas 100 solamente 2 quedan en la iglesia. O sea, no ganamos 100 almas, ganamos 2 almas. Y aunque hubiéramos hecho todo lo que hubiéramos hecho, el resto de las personas no vuelven nunca a la iglesia. Ahora, lo que está mal es que realmente no nacieron de Dios. Y eso nos cuesta a nosotros entenderlo humanamente porque no comprendemos cómo sucede eso. Y yo quiero presentarte y demostrarte que la razón por la que no nacieron de nuevo es que nunca nacieron realmente de Dios. ¿En qué sentido? Quiero llevarte a esto. Cuando nos preguntamos qué es el arrepentimiento verdadero o cómo puede ser conocido el arrepentimiento, yo espero responder estas dos preguntas lo más claro posible. Yo quiero decir que es mucho más allá de lo que podemos nosotros humanamente pensar. Así que debemos, primero, discriminar mucho más de lo que hacemos en relación con la naturaleza y también el carácter del verdadero ejercicio de la religión. Si fuéramos fieles en esto, habría mucho menos falsedad, mucho menos improductividad en la iglesia cristiana. Creo y digo sin ninguna apología, sin ninguna defensa de la fe para esclarecerlo, que quizás el 85% de los que están en la iglesia pentecostal hoy, y cuando digo pentecostal me refiero a toda la gama de iglesias, el 85% de los que están en la iglesia hoy son cizaña. Y cuando digo esto, lógicamente algunos se enojará, se molestará y dice, bueno, aquí somos 100, o sea que puedo estar dentro de los 85 en vez de los que podríamos decir 15%. Ahora, yo quiero decir esto, son personas que no han nacido de Dios, que no han nacido realmente de nuevo. Ahora, no hay nada que no haya buscado más que el ver por qué hay tanta religión ilegítima. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué hay tantas personas en la iglesia que están solo allí por un entretenimiento de la religión? No están realmente con convicciones o no están realmente convertidos al Señor. Porque la realidad es que mucha gente, y si lo vemos así, no quiere estar en la iglesia. Algunos vienen por obligación, otros los llevan por obligación. Es porque no está en su naturaleza asistir a la iglesia. Cuando hablamos de la naturaleza humana, nosotros decimos, ¿quién quiere buscar a Dios? Nadie quiere buscar a Dios. Dios nos busca a nosotros. Es increíble. Y en ese sentido, entonces, dándome a entender y también a todos los que conocen algo de Dios, que realmente no han nacido de nuevo. Aunque
pasaron al altar, hicieron la oración del pecador y que aparentemente tuvieron algún tipo de experiencia religiosa, pero no nacieron de nuevo. Entonces, he buscado de alguna manera la razón fundamental o lo primario o lo principal de esta dificultad. ¿Por qué la gente hoy no nace de nuevo? Yo quiero darte a conocer lo que he llegado a descubrir, de tal manera que puedas, no sé, evadir las trampas que hay en este proceso. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué hay tantas personas que creen estar bien con Dios y realmente no lo están? A menos que la Biblia esté equivocada, por supuesto. ¿Por qué hay tantas personas que creen estar bien con Dios pero realmente no lo están? ¿Por qué hay tantas personas engañadas? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos que son todavía pecadores impenitentes, aunque ellos piensan, por supuesto, haberse arrepentido verdaderamente ante Dios? La causa es algo obvio. Es una falta de instrucciones relacionadas a los fundamentos de la religión. El problema mayor que existe dentro de la iglesia cristiana es que no estamos enseñando realmente lo que es el arrepentimiento. Y al no saber cuál es el arrepentimiento verdadero, la gente no se arrepiente. Entonces, en lo que concierne al arrepentimiento verdadero y también lo falso, no lo estamos enseñando. Entonces, ese es el pensamiento que vamos a establecer hoy día. Eso es lo que vamos a tratar de analizar. Entonces, como la pregunta que hacíamos al principio, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Primero que todo, es un cambio de opinión respecto, por supuesto, a la naturaleza del pecado. Mi opinión acerca del pecado. Si le preguntas a una persona no creyente, a una persona no cristiana, ¿qué opinión tiene del pecado? Ellos no lo ven como malo. Ellos lo ven como, dicen, no, pues hay que disfrutar la vida, hay que ser feliz, hay que ser alegre, hay que ser divertido. Para él, esa es la opinión del pecado. Y para ellos no es pecado, simplemente es diversión. Cada uno haga lo que quiera en realidad, porque la vida es así. Pero cuando tú te arrepientes genuinamente, tu opinión acerca del pecado cambia totalmente. Y este cambio de opinión debe ser seguido por un cambio de sentimiento hacia el pecado. Los sentimientos son siempre el resultado del pensamiento. O sea, ¿qué sentimiento tengo yo hacia el pecado? Ahora, cuando nuestros pensamientos del pecado son tales que producen un sentimiento correspondiente, si la opinión es correcta y el sentimiento le corresponde, entonces esto es verdaderamente un arrepentimiento. O sea, cuando realmente pensamos como Dios piensa o vemos el pecado como Dios lo ve. Ahí tenemos entonces lo que Pablo decía que era la tristeza según Dios, tal como Dios lo requiere. Debe entonces nacer del mismo punto de vista por el pecado que Dios tiene del pecado. En otras palabras, debemos ver al pecado como Dios lo ve. Y eso es lo que nos cuesta. Porque ¿cómo Dios ve el pecado? Ahora, la prédica del evangelio debe tener una nota diferente a lo que la mayoría predica. Y cuando hablo de la mayoría predica, dice, pero ¿cómo? Si todos los predicadores predican el evangelio. Sí, pero veamos lo que es el evangelio. ¿Qué habló Juan el Bautista? Lo primero que habló de Juan el Bautista dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué habló Jesús? Si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Qué predicaron los discípulos? Arrepentíos. O sea, estamos hablando de que el evangelio, la base del evangelio es el arrepentimiento. No predicamos hoy día, y es lamentable, no predicamos suficiente ley como para llevar a un hombre a reconocer que está realmente perdido y que necesita arrepentirse. Si tú le preguntas a alguien, a cualquier persona, ¿has robado alguna vez? ¿Qué te dirá él? Bueno, sí, ¿quién no ha robado? ¿Has mentido alguna vez? Bueno, ¿quién no miente? ¿Has codiciado algo alguna vez? Bueno, ¿quién no ha codiciado algo? Claro. ¿Sabías que eso es pecado?
No, pero es que yo no le he hecho daño a nadie. Entonces empezamos inmediatamente a tener un concepto totalmente diferente de lo que realmente debe ser. Y como no predicamos suficiente ley, cuando digo predicamos suficiente ley, no hablo de la ley tan solo, sino hablo de lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ¿qué debe pasar? ¿Qué debe ocurrir? Primero, debe haber un cambio de opinión con respecto a ese pecado o a cualquier pecado. Para la persona que realmente se arrepiente, el pecado se ve muy diferente que para la persona que no se ha arrepentido. Por eso pasa esto, que cuando tú te arrepientes y comienzas a hablar de lo que ahora el Señor ministra a tu corazón y a tu vida, tu familia como que se va en contra tuya porque tú lo encuentras todo malo. ¿Te has fijado en eso? Todo lo encuentras malo. Ahora todo es malo, ahora todo es pecado, ahora todo es maldad. Y de que se convirtió al evangelio, que se fue a la iglesia, todo lo encuentra malo. ¿Por qué? Porque tu perspectiva de las cosas cambia. Ahora, el arrepentimiento verdadero está sin duda, y te deja atónito, de que alguna vez hayas deseado pecar. Porque cuando tú te arrepientes realmente y miras hacia atrás tu vida y dices, pero ¿cómo pude yo haber hecho esto? ¿Cómo pude yo haber vivido de esta manera? Y tú sabes que esto es verdad. ¿Por qué? Porque viviste en el pecado. Yo también lo viví en el pecado. Entonces, cuando miramos hacia atrás en nuestra vida, dice, pero ¿cómo pudimos hacer esto nosotros? Ahora, tú sabes que has nacido realmente de Dios y que saliste de un mundo de pecado y llegaste al conocimiento de Cristo, y ahora te preguntas, ¿por qué alguna vez deseaste pecar? ¿Por qué alguna vez deseaste tal cosa? Entonces, cuando esa opinión cambia y tú consideras el pecado diferente a como Dios lo considera, entonces estás muerto o estás muriendo. Hay mucha gente que se ha arrepentido y es una realidad, pero increíblemente, a pesar de que se ha arrepentido, aún no cambia su opinión acerca del pecado. Sabe que es malo, pero lamentablemente aún no cambia totalmente. Para la persona arrepentida, el pecado es una cosa odiosa y desagradable. Esa es la realidad. Pero hay de los que todavía lo desean, lo anhelan. Y si se pudiera asegurar, y lo digo así, que terminarían en felicidad, ni pensarían en abandonarlo. Si tú supieras que el pecado que cometes o que haces, que ejecutas, termina en felicidad, seguirías haciéndolo. Entonces, ese tipo de personas no se ha arrepentido realmente. Ahora, ¿cómo puedo enfocarte esto? Cuando nosotros como cristianos, lamentablemente, vivimos una vida de pecado, tú y yo comenzamos a experimentar que el pecado no es tan malo, que hay cosas que no son tan malas. Y de ese tipo de personas dentro de la iglesia hay miles de personas. Entonces, si usted y yo hemos nacido de nuevo, si usted y yo realmente entendemos lo que significa nacer de nuevo, entonces ahora nosotros odiaríamos el pecado. La gente a la que de alguna manera le predico, la gente que está viéndome a través de la televisión, la gente que está escuchándome a través de la radio, otros me están viendo a través de la internet, cual sea el medio que estás utilizando, y la mayor parte de ellos, el gran porcentaje de ellos son creyentes, son hijos del Señor y están sentados allí quizás en su living o en su comedor. Ustedes no pecan, y lo voy a poner así en esa manera, ustedes no pecan, pero entienda esto, si pensaran que podrían ir al cielo aún pecando, ustedes seguirían pecando. Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy. Si ustedes, de alguna manera, puedo decirlo así, pudieran pecar y no tener el castigo del pecado,
seguirían haciéndolo. Entonces, entendamos ahora, mucha gente no peca, entre comillas, no peca porque hay un castigo. No ven el pecado como Dios lo ve. No odian el pecado como Dios lo odia, sino simplemente no lo hacen porque hay un castigo. Y la pregunta es entonces, ¿te has arrepentido? Hay diferencia en esto y trataré de explicarla. Vamos a tocar este asunto de manera muy fuerte y respecto a estar realmente convencido de pecado y arrepentido del pecado. Una persona puede convencerse de que el pecado es malo y la otra persona puede arrepentirse del pecado, que es muy diferente. Hay un mundo de diferencia en eso y la diferencia es o eres salvo o estás perdido. Segundo, puedo decir, debe haber un cambio de opinión, de carácter. Debe haber ese cambio. O sea, nosotros debemos ver el pecado en relación a Dios. ¿Cómo ve Dios el pecado? Cuando leemos en la Biblia y nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado en la cruz, hubo un momento en que Él dijo que Dios lo había abandonado. Estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando del que nunca pecó. Pero Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, cuando vamos a la teología encontramos este pasaje y al profundizar en él nos damos cuenta que Dios no estaba con él allí en ese momento. ¿Por qué? Porque él estaba cargando con el pecado de todo el mundo. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Los pecadores no ven por qué Dios amenaza al pecado con tan terrible castigo. Dice que el pecado es muerte. O sea, ese es el castigo del pecado, la muerte. Los pecadores aman tanto el pecado que no ven por qué Dios lo juzgaría como digno de un castigo eterno. O sea, ¿cómo va a ser tanto? Pero cuando una persona es bien convencida, ve al pecado diferente. Y en cuanto a su opinión, lo ve en la misma luz como lo ve un cristiano. Esto es la persona que es convencida. Entonces, en este estado de convicción, de convencimiento, ven el pecado como el verdadero cristiano nacido de nuevo lo ve. Y muchos pecadores llegan a ver que el pecado en relación con Dios es como para merecer el infierno eterno. O sea, ellos se convencen de que en realidad el pecado es malo y que merecen el infierno eterno porque pecaron. Y la mayoría de ellos han llegado entonces a ese punto. Y llegan a este punto, hermano querido, de ver que el pecado con respecto a Dios es como para merecer ese castigo del infierno. Y ellos ven el pecado como Dios lo ve y ahora, entonces, lo que necesitan es un cambio correspondiente en su manera de sentir para convertirse en cristianos. Primero es convencerse de que el pecado es malo y de que el pecado tiene una sentencia que es la muerte. Segundo, tiene que haber, por supuesto, inmediatamente un cambio. Pero muchas veces el corazón no va de acuerdo con la opinión. Ese es un problema que ocurre. Y este es el caso de los demonios o espíritus inmundos, y que la palabra habla. Dice que los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten, dice alguien por allí. Entonces, a ver si tratamos de explicarlo. Es indispensable un cambio de opinión en lo que respecta realmente a un verdadero arrepentimiento. Tiene que haber un cambio de opinión.
No tan solo estar convencido de que el pecado es malo y de que el pecado trae como consecuencia la muerte, sino más allá, un cambio de opinión acerca del pecado. Se debe predicar contra el pecado, y es aquí donde la ley entra, porque la ley la que nos muestra: no matarás, no robarás, no. Entonces ahí está lo que nosotros debemos ministrar y predicar. ¿Para qué? Para que la gente sepa que eso está mal. Entonces tenemos que darnos cuenta que debemos predicar la ley. Hace mucho tiempo atrás hablábamos de una secuencia de temas cuando hablábamos que la ley para los soberbios, la gracia para los humildes. Y la palabra de Dios nos muestra que en realidad así debe ser. El problema es que ya no predicamos de eso. Tenemos que predicar que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. ¿Para llevar a qué? A la gente a un punto donde su opinión con respecto al pecado cambie totalmente. Hay pecadores que están ahí afuera mirando el pecado como algo maravilloso, sin entender que Dios odia el pecado. Entonces, cuando predicamos la ley de Dios y el hombre puede ver el pecado como, primero, Dios lo ve, entonces su opinión sobre el pecado va a cambiar. Y antes que pudiera haber sentimientos correspondientes, la opinión sobre el pecado tiene que estar alineada con Dios. En el corazón nunca habrá un verdadero arrepentimiento si no hay primero un cambio de opinión. ¿Cómo ves el pecado hoy? Si te haces esta pregunta personal a ti mismo, ¿no? ¿Cómo ves el pecado? Ahora yo sé que mucha gente dice, bueno, hay algunas cosas que son pecado. Bueno, algunas, hay muchas. ¿Te has fijado que tú sabes que mentir es pecado, no? Yo también sé que mentir es pecado. Pero ¿has tratado de contar cuántas veces mientes al día? Tú dices, no, yo no. Peguemos pequeñas mentiras, cosas tan insignificantes a veces que no nos damos ni cuenta porque es parte de nuestra vida. Y nosotros mentimos como nada porque no tenemos el concepto o la opinión del pecado no es la misma de Dios. Si nosotros tuviéramos la misma opinión de Dios, los mismos sentimientos de Dios hacia el pecado, nosotros lo veríamos como algo aborrecible. Entonces, como dije, nunca habrá un verdadero arrepentimiento si no hay primero un cambio de opinión. Te voy a decir algo tremendo que quizás nos ayude a entender esto. Lo que acabamos de mencionar es la razón por la cual la mayoría de la gente en la iglesia está ahí y jamás ha nacido de nuevo. Esta es la razón por la que el 90%, quizás más o menos, de la gente que se acerca para ser salva viene, llora, y hay mucha apariencia, y para nosotros nuestra perspectiva o lo que nosotros vemos pareciera que se arrepintió, pero cuando todo termina el resultado es que no son cristianos verdaderos. Este es el punto, y puede haber un cambio de opinión sin arrepentimiento. Increíble. Nunca va a haber un verdadero arrepentimiento hasta que esa persona llegue al punto donde su opinión acerca del pecado cambie totalmente. Puede llegar a ese punto donde ve el pecado como Dios lo ve, pero no puede haber arrepentimiento sin un cambio de opinión. Espero no enredarlo. Entiende que puede haber el cambio de opinión sin que haya arrepentimiento. Un hombre puede ver el pecado como Dios lo ve y aún así nunca arrepentirse realmente, y hasta que se arrepienta nunca sentirá acerca del pecado como Dios siente. Lo explico. Con el verdadero arrepentimiento debe venir un cambio de sentimientos. El alma verdaderamente arrepentida no solo ve el pecado como algo terrible, como un juicio, como un castigo, sino que como Dios lo odia con pasión, odia el pecado.
¿Qué pasa con una persona que llega al cambio de opinión sobre el pecado? Esa persona verá el pecado como Dios lo ve y podrá realmente ver que merece un eterno castigo en el infierno. Y ve esto, pero aún lamentablemente sus sentimientos hacia el pecado no han cambiado. Aún ama el pecado, y esto cuesta entenderlo un poco, pero trataré de explicarlo. Aún ama el pecado, aunque ve lo que es, aún lo ama. Y esa es la razón por la que esas personas vienen a la iglesia con solo un cambio de opinión. Pueden ver el pecado en todo su horror o en toda su magnitud, pero su corazón aún ama ese pecado, por lo tanto están perdidos. Y esa es la razón por la cual la gente está entrando y saliendo de la iglesia. Por eso vemos tanta gente que viene un tiempo y desaparece, vuelve y desaparece, vuelve y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Yo creo que la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente. Creo que esa sangre puede limpiar al más vil pecador. Pero ¿qué pasa con nuestros sentimientos? ¿Qué pasa con nuestra actitud hacia el pecado? ¿Qué pasa con nuestra opinión hacia el pecado? Podemos ver que el pecado merece el castigo, pero aún así seguimos amando el pecado. Entonces, su opinión es cambiada, saben que el pecado es algo terrible, que merecen el castigo eterno en el infierno, sin embargo, aún aman el pecado. Lo aman tanto que están siempre cayendo en su práctica. Como pastor en estos 27 años me ha tocado aconsejar, atender o estar con mucha gente. Y yo los veo arrepentirse y ellos lo dicen, ellos confiesan su pecado, lloran y los abrazamos y oramos por ellos y después de un tiempo vuelven a caer en lo mismo. Volvemos a restaurarlos y me siento que a veces estoy con un tecle levantándolos y logro levantarlos y vuelven a caer en lo mismo. Entonces nos preguntamos si su arrepentimiento es genuino. Tiene que haber un cambio consciente en las opiniones y los sentimientos con relación al pecado. Tiene que haber ese cambio. La pregunta sería, ¿estás consciente en que en este punto hay un cambio en ti? ¿Realmente hay un cambio en nuestra vida hacia cómo miramos el pecado, cómo vemos el pecado, cómo sentimos el pecado? Yo creo que como predicadores o como ministros de Cristo que estamos llevando a los hombres a Cristo, luego forjándolos en los vasos de Dios, discipulándolos, tenemos que hacer esta pregunta a la gente que estamos guiando al Señor. Tenemos que hacerle esta pregunta y llevándolos a este nuevo nacimiento, tenemos que preguntarle. Una vez que ellos aceptan al Señor, una vez que ellos reciben a Cristo, una vez que estamos en el discipulado, preguntarles, ¿cuál es ahora tu sentir hacia el pecado? ¿Cómo ves ahora, hermano, cómo ves ahora el pecado? Seguramente algunos tan espirituales dirán, ¿cuál pecado? No, ¿cómo ves ahora el pecado? ¿Cómo ves la mentira? ¿Cómo entiendes ahora lo que es el pecado? Y te vas a dar cuenta que la gente no ha cambiado en nada. O sea, en el fondo sigue viendo como que no es tan malo. No, si no es malo. Cuando el arrepentimiento es genuino, la disposición de repetir el pecado se va. Desaparece. Esto no quiere decir que un hombre en una situación de enojo u otra cosa no puede caer o no pueda pecar, pero la disposición de repetir el pecado ya no está. O sea, el hombre no anda buscando pecar, el hombre no quiere nada con el pecado.
absolutamente nada. No se va a arriesgar, no se va, ¿cómo dice? No se va a meter en lugares que no le corresponden, no va a tratar de poner en peligro su carácter o su testimonio. ¿Por qué? Porque él no quiere nada con el pecado. Eso quiere decir la Biblia que, y es lo que dice la Biblia cuando un hombre está en Cristo, dice: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, esto significa que ese hombre o esa mujer se han perfeccionado en sus acciones, pero al mismo tiempo tienen que perfeccionarse en sus deseos. Ya no tienen ningún deseo de repetir el pecado. Esa disposición ha cambiado. Ya, no, discúlpeme. El que era bebedor, el que era un alcohólico empedernido, y conozco muchos que han salido de eso, gracias a Dios, no quieren nada con el alcohol. No. Años eso me tuvo esclavizado. Dicen: no. Ni una pastilla con alcohol se comen. A ese extremo, si le regalan una torta y tiene olor, no, gracias, no, gracias. No quieren nada con eso. ¿Por qué? Porque saben que es pecado. Y segundo, no van a arriesgar lo que Dios ha hecho por ellos. Entonces, si tú te has arrepentido verdaderamente, ya no amas el pecado, odias el pecado. Tú no te abstienes de pecar porque tienes miedo a hacerlo, sino porque odias el pecado. Esa es la posición correcta de un hombre o de una mujer nacidos de nuevo. Odian el pecado. Y eso solo puede ocurrir cuando esa persona se arrepiente verdaderamente de sus pecados. Ahí comienza todo. Ahí inicia todo. Primero, la palabra es presentada, y cuando ella es presentada, la persona la escucha, entonces viene la convicción. Y en ese estado de cosas ves el pecado como Dios lo ve, es la convicción. Pero aún está el amor por ese pecado. Y eso es lo terrible de esto. Entonces, podemos tener a mucha gente convencida dentro de la iglesia de que el pecado es malo, pero aún siguen amando ese pecado. El pecado regalón, como dice alguien por ahí, escuchaba a algunos predicadores. Sin embargo, con esa convicción, Dios te da el poder para arrepentirte. Ahí comienza, es el proceso. Eso es para que tú cambies de actitud. Y no importa cuánto ames el pecado, Él te da el poder para salir de ello. Y con ese arrepentimiento, todo tu sentimiento hacia el pecado es cambiado totalmente. Y el deseo que había por ese pecado es quebrantado automáticamente. Tú ya no deseas el pecado, sino que lo odias. Pero otra vez está esta pregunta que se debe hacerte. ¿Cómo te va a ti con esto? ¿Estás odiando el pecado? No te pongas espiritual y vayas a decir: no, qué pecado, no, pastor, yo no pienso en el pecado. Seamos honestos, todos los días luchamos. El enemigo no se duerme, siempre está atacándonos de una u otra manera, por un lado o por otro lado. Sí, Él conoce nuestras debilidades, y hay debilidades en nuestra vida, y esas debilidades deben ser fortalecidas en el Señor. Y la única manera de que podamos ser librados de esas debilidades es a través de la presencia de Dios en nuestra vida, una comunión íntima con Él. Si no, sencillamente vamos a caer en alguna oportunidad, y eso es lo terrible. Si miramos los pecados que antes practicábamos, ¿cómo los ves ahora? Aparte de la vergüenza que uno siente al siquiera pensarlo, uno odia eso. Pero ¿cuántas personas lamentablemente los ven actualmente como agradables
y que quizás te gustaría mucho volverlos a practicar si lo pudieras hacer. Ahora, si esto es lo que pasa realmente en tu corazón, tienes entonces la disposición para pecar. Solo estás convencido de que el pecado es malo, pero tienes la disposición para pecar. Entonces la realidad es que aprendemos aquí entonces que la concepción no es un nacimiento. A ver si lo explico. Se les debe aclarar a los que llevamos a Cristo, o si no los aclaramos, entonces vamos a estar solamente repitiendo los fracasos del pasado. Estaremos solo llevando a la gente hasta el punto de la convicción, que se convenzan que el pecado es malo, pero les estaremos dirigiendo a un arrepentimiento, pero no los estaremos dirigiendo a un arrepentimiento vivo. No estarán entendiendo lo que realmente significa arrepentirse, y tampoco será un arrepentimiento profundo mediante el cual ellos puedan nacer de Dios. Y ese es el problema que ocurre dentro de la iglesia hoy. Hablo de la iglesia en general. Tu opinión sobre el pecado puede haber cambiado, pero si tu amor por el pecado aún está ahí, entonces eres un pecador. Y eso no nos cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque el concepto general de muchas gentes es que si estamos dentro de las cuatro paredes de la iglesia, estamos protegidos del pecado. ¿Y qué hay con tu corazón? No me vas a decir que estando dentro de la iglesia no piensas en el pecado. No me vas a decir que estando dentro de la iglesia tu lucha no está allí, tu debilidad no se hace presente. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Satanás no se duerme. No pienses que Satanás no viene a la iglesia. ¿A dónde crees que anda buscando Satanás destruir, matar, robar? En la iglesia. El arrepentimiento genuino trae un cambio de conducta. Entonces, el proceso era: con la convicción viene el poder para arrepentirse. Con el arrepentimiento viene la gracia de la fe para creer. Y de esa manera entonces sigue el proceso. Yo sé que usted ha invitado a mucha gente a veces a la iglesia, o le ha hablado de Cristo, le ha hablado del Evangelio, qué sé yo. Y muchos le dicen: me gustaría ser cristiano, pero no tengo fe para hacerlo. Ahora, ese no es el problema en ninguna forma. Ese no es el problema. El problema está con el verdadero arrepentimiento. Tú puedes hablar con cualquier persona y ellos dicen que soy tan malo. ¿Qué me va a amar Dios a mí? Tampoco es el problema. El problema es el pecado. Aman lo que hacen. Les gusta vivir así, por decirlo, para darlo a entender. Entonces, veamos esta realidad. Si tú aún tienes la disposición para pecar, si aún te gusta pecar, estás solamente en un estado de convicción, de convencimiento. Nunca has nacido de Dios. Yo creo que esto es lo que se quiere decir en el texto escogido cuando Pablo dice la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento. La tristeza según Dios produce un cambio de conducta. De otra manera sería una repetición de la misma idea, o sería como decir que el arrepentimiento produce arrepentimiento. Sería una cosa rara. El apóstol Pablo entonces está hablando de un cambio de mente que produce un cambio de conducta, terminando por supuesto en la salvación. Otra vez entonces tenemos que hacer la pregunta cuando tratamos con la gente: ¿han cambiado? Yo sé que esto incluso hasta puede ofender. Se imagine que el pastor de pronto vaya por el pasillo y se tope con un hermano, el hermano lo salude y el pastor le diga: hermano, ¿has cambiado? Pero pastor, si yo llevo como 4 años aquí, como 5 años. No, te estoy preguntando si has cambiado, dime sí o no. Me encuentro con otro hermano más allá y le digo: hermano, ¿has abandonado el pecado? ¿Qué? Es una ofensa, pastor.
Te estoy preguntando, respóndeme. ¿Has abandonado el pecado? ¿Qué sucedería con eso? Dice, no, yo no voy a la iglesia. El pastor anda haciendo preguntas raras. ¿Cómo que preguntas raras? Se supone que debemos tener no tan solo el convencimiento, sino que tiene que haber un cambio total. Y nosotros somos creyentes, hijos de Dios, y todas las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Entonces no debe ser una ofensa cuando alguien te pregunte si has cambiado o has abandonado el pecado. Tú deberás responder con gozo, decir, amén, pastor, he cambiado, amén, he abandonado el pecado. Estas preguntas son de mucho peso, porque determina si esas personas han nacido de nuevo o no. Nosotros podemos verle aquí cantar, levantar las manos, ¿cierto? Hacer cosas para Dios, pero ¿qué pasa con esto? ¿Cómo sabemos si han nacido de nuevo o no? Cuando analizo la Escritura, la verdad es que yo no tengo el derecho, y ningún otro consejero ni predicador tampoco tiene el derecho de asegurar que una persona en el altar es salva. Tuvo la convicción, el convencimiento de que el pecado es malo y que necesita a Dios y que Jesús puede limpiarle de todo pecado, pero yo no puedo decirle tú eres salva. Sí, la Escritura dice, yo puedo repetir lo que la Escritura dice, pero yo no puedo asegurarle que es salva. Solo podemos guiarlos al Señor. No podemos asegurarles que son salvas. No tenemos el derecho de hacer eso. La pregunta es, ¿has experimentado un cambio? ¿Tu disposición hacia el pecado ha cambiado? No tan solo ver el pecado como Dios lo ve, sino ¿qué sientes respecto al pecado como Dios siente? ¿Odias el pecado? Algunos simplemente han agregado a la iglesia o a Cristo a sus actividades, pero nunca se han arrepentido. El arrepentimiento genuino, primero que nada, nos guía a un cambio de conducta. El arrepentimiento genuino nos guía a la confesión y a la restauración. Esto es importante. En la Biblia hay un ejemplo muy práctico. ¿Te acuerdas de Acán, que robó lo que Dios dijo? No roben, no tomen. No tomen nada del anatema. Esa era la historia. Y Acán tomó y escondió. El ladrón que continúa guardando lo que robó no se ha arrepentido. Si has ofendido a alguien y en lo posible no lo has arreglado, no te has arrepentido. Alguien me dijo, no, pues yo le pedí perdón a Dios, pero le fallaste al hermano. ¿Le pediste perdón a él? No, le pedí perdón a Dios. Tienes que pedirle perdón a él, porque si no, no te has arrepentido. No, es que yo le robé 10,000 pesos al hermano, pero hace tanto tiempo ya yo le pedí perdón a Dios. Devuélvele los 10,000 para que demuestres que te has arrepentido. Esta es la realidad. Entonces, Pablo dice que el arrepentimiento falso del mundo o la tristeza del mundo es una tristeza por el pecado que proviene de las consideraciones mundanas o motivaciones conectadas con la vida presente. No tiene relación con la naturaleza verdadera del pecado. Ahora, quizás para cerrar solamente, en nuestros tiempos hemos presenciado a los más grandes hombres de la religión, y lo planteo así, con mucho respeto y también con mucha seriedad, han sido sorprendidos en el pecado de la inmoralidad. Las vidas de algunos de ellos estaban en un desorden terrible y siguió así por un largo tiempo. Y después, lógicamente, nos enteramos de su pecado. Y cuando los descubren, se ponen a llorar, haciendo un tremendo espectáculo, ya sea
por los medios o en la iglesia misma. Y uno se pregunta, ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? Esa no es una tristeza según Dios, es una tristeza del mundo. Ellos lamentan la situación porque han sido descubiertos y han perdido mucho. Han perdido su reputación, han perdido a sus feligreses, han perdido sus ingresos, han perdido mucho. Y puedo decir así, si no los hubieran descubierto, ellos seguirían haciéndolo, seguirían pecando. Los sentimientos, hermanos, seguían igual, no habían cambiado. Porque vimos increíblemente que la mayoría del tiempo estaban otra vez en el mismo desorden que cuando fueron descubiertos. O sea, estamos hablando de que esos líderes vuelven a caer exactamente en lo mismo. Los sentimientos no han cambiado, eso produce muerte y lamentablemente no se han arrepentido. El individuo está continuamente recayendo en los antiguos pecados. Y nos preguntamos cuál es la razón. La disposición por el pecado no se ha ido. Sigue allí. Solo está contenida, restringida por el temor, por el miedo a que lo pillen, por el miedo a perder lo que tienen, por el miedo a la vergüenza. Solo está contenida ahí por el temor. Y ese fue el problema también de Israel. Recordemos que tenemos muchos ejemplos allí, que ellos continuamente regresaban al pecado y la idolatría una y otra vez. Dios venía, se glorificaba en ellos, ellos supuestamente se arrepentían nunca más y Dios los bendecía y volvían otra vez al pecado. ¡Qué increíble! Ellos solo tenían la tristeza del mundo. El verdadero arrepentimiento cambia la conducta, cambia la disposición al punto de odiar el pecado como Dios lo odia. Esa es la posición de un creyente arrepentido. Y no tienes que estar todo el tiempo tratando de hacer que este tipo de persona vaya a la iglesia. Ellos odian lo que eran antes. Es por decir, debemos amar lo que antes habíamos odiado, que era al Señor, la iglesia, y odiar lo que antes hemos amado, que es el pecado. Ahora, este mensaje tiene que ser renovado, revivido y predicado si queremos ver hombres y mujeres verdaderamente nacidos de Dios. Solamente ellos son los que podrán cumplir con el propósito del Dios Todopoderoso. No hay otra manera. Entonces vemos hoy día dentro de la iglesia a tanta gente que lamentablemente está con este problema. Y nosotros decimos, no, es que ellos se han arrepentido. Pero ¿cómo sabemos que se han arrepentido? ¿Han cambiado? ¿Odian el pecado? Este es el punto neurálgico de todo. Entonces, cuando hablamos del arrepentimiento verdadero, tenemos que entender que cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús, que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida, debemos evidenciar que hoy nuestra vida ha cambiado. Tal como lo decíamos al rato atrás, Pablo dice que cuando una persona es una nueva criatura, todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Él dice todas las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Y nosotros nunca le ponemos atención a esa palabra, todas son hechas nuevas. Tu vida debe ser totalmente diferente, así que no debe haber una preocupación cuando te pregunten si has cambiado, si has abandonado el pecado, porque esa es la demostración de que tú te has arrepentido genuinamente. ¿De qué sirve que vengas a la iglesia y constantemente estés cayendo en el mismo pecado? Pasan los meses o los años y sigues cayendo. No, este año caí menos, 3 veces nada más. El año pasado fueron 6. Voy disminuyendo. Posiblemente este año 2021 dice el hermano, voy a caer 2 nomás. Y Dios mío, tienes que cambiar. Y la única manera es un arrepentimiento verdadero. Recordemos lo que Juan decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos
se ha acercado. Y Jesús dijo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia. Hemos ministrado esta palabra, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo, para tus hijos, iniciando esta nueva serie, Señor, el arrepentimiento. Y esperamos que cada uno de ellos pueda recibir, Señor, esta palabra en su vida y pueda analizar su vida. Más allá de ver cómo están los demás, observar su propia vida. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por hablarnos, ministrarnos. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre trae respuestas a nuestra vida. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de tu pueblo, la vida de tus hijos, para la gloria de Dios. Aleluya. Amén y amén, Señor.